Es gibt Stille und Stille. Und die hier gefällt mir gar nicht. Esto que están escuchando es un fragmento de la película Fitzcarraldo, estrenada en 1982 y dirigida por Werner Herzog, el aclamado director alemán. En ella hay una escena que retrata a la perfección lo que significaba atravesar el Amazonas hace un siglo. Sucede cuando el protagonista Brian Fitzgerald contempla desde un barco la calma del río Pachitea, en la selva peruana. A unos 50 metros, Fitzgerald ve un punto negro flotar en el agua. Después de alertar al capitán, baja la cubierta del barco para observarlo mejor. Es una sombrilla. Was hat ein Regenschirm hier zu suchen? Den haben die Jivaros bestimmt einem der Missionare, die sie umgebracht haben, abgenommen. Ante la pregunta de Fitzgerald sobre lo insólito de encontrar una sombrilla en la mitad de la selva, uno de los tripulantes le responde que debió pertenecer a un misionero asesinado por los jíbaros, una palabra despectiva para llamar al pueblo indígena Shuar. Desde los árboles se escuchan tambores y gritos. Son los indígenas que buscan asustarlos para que se vayan de su territorio. El tripulante dice que esa es la última amenaza de la gente de la selva. Desconcertado, Fitzgerald sube hasta lo más alto del barco y encima de un pilar pone un gramófono. Después de darle vueltas a la manivela, dice: «Ahora es el turno de Caruso», refiriéndose al famoso tenor italiano. Lo que sigue es la voz del cantante saliendo de la bocina y acallando los tambores. Brian Fitzgerald es un irlandés obsesionado con la ópera. De hecho, su sueño es construir un teatro en medio de la selva. Y para lograrlo, busca ganar dinero explotando caucho en un terreno remoto del Amazonas. Su historia está inspirada en Carlos Fermín Fitzcarrald, un peruano de origen irlandés al que apodaron el Rey del Caucho. A diferencia de la película, Fermín Fitzcarrald no estaba obsesionado con la música. Tenía, en cambio, ansias de aventura. Le apasionaba navegar los grandes ríos del continente y para financiar sus travesías se valía de la explotación del oro blanco. Aunque hace parte de la historia patria peruana y se le considera de hecho un héroe por combatir en la Guerra del Pacífico contra Chile, su apellido aún despierta temor entre varios pueblos indígenas del Amazonas. Fitzcarrald narraba en su diario el proceso de pacificación al que sometía a los clanes de la zona cauchera. En un pasaje escribe orgulloso lo siguiente: «Tuvimos media hora de fiero combate e infligimos numerosas bajas a los salvajes, que tuvieron que retirarse ante la enérgica actitud de nuestros combatientes». Los registros muestran que nunca hubo combate. Se trató de una masacre contra un clan del pueblo Arambut, que se oponía a la expansión de su negocio. Era común que Fitzcarrald organizara expediciones de más de 500 hombres para colonizar las tierras, pero también con el objetivo de buscar y castigar a los sobrevivientes de la violencia. Otro ejemplo de su talante está descrito en el diario de Gabriel Sala, un sacerdote franciscano que acompañó en alguna de sus incursiones a Fitzcarrald por los ríos Pichis y Pachitea. El misionero asegura que, comillas, los colonos se rifaban una muchacha india o pagaban sus deudas con otra de buenas formas. Sala no denunció esto ante las autoridades. Difícilmente algo hubiera ocurrido de haberlo hecho, pues como Fitzcarrald, hay un grupo grande de hombres que extendieron el terror de la fiebre del caucho por todo el Amazonas. Y en esa época, la violencia contra los pueblos indígenas, o salvajes, como los llamaban, estaba normalizada. En las primeras expediciones amazónicas, los conquistadores describieron brevemente el uso que los indígenas le daban al caucho. Algunos nativos lo llamaban cauzoc, que significa árbol que llora. El nombre evoca los hilos blancos que recorren la corteza como lágrimas. No existe mucha información sobre el momento en el que los pueblos amazónicos empezaron a usarlo, pero sí sobre el método para sacarlo. Los pueblos indígenas anteriormente no usaban machetes, sino con un pedazo de palo iban golpeando la mata de siringa y eso botaba leche. Blas Candré es un sabio del pueblo Ocaina. Tiene 76 años y aunque admite que su memoria está deteriorada, recuerda muy bien los días de cacería con su abuelo Lorenzo. Salían de su comunidad en el predio Putumayo, ubicado en el Amazonas colombiano.
y se internaban por varios días en la selva, buscando micos y dantas. Algunas veces se encontraban con siringas, el árbol nativo del Amazonas de cuyo interior se extrae el caucho. Con un palo, su abuelo hacía un corte para mostrarle la leche que brotaba. Culturalmente, esa siringa nosotros lo utilizábamos para juegos autóctonos que se denomina como wick. El caucho, antes de secarse, lo moldeaban para convertirlo en una pelota que lanzaban con las rodillas por encima de las malocas. También servía para recubrir instrumentos como el tocador de maguaré, una especie de tambor con el que llaman a sus vecinos. Pero cuando ya llegó la herramienta como hacha, como machete, ya fue de otra manera. Blas creció escuchando que fue a través de las herramientas que dividieron a los pueblos indígenas. No es que antes del caucho todos vivieran en paz, pues hay varios conflictos que se pueden rastrear estudiando su historia. Pero antes del genocidio, los caucheros sembraron las pugnas entre clanes, entregándoles herramientas como espejos, peines, anzuelos, hachas e incluso armas. Esto despertó la avaricia entre los indígenas y los dividió aún más, abonando el terreno para la barbarie que vino después. Una de las historias más tristes que Blas recuerda es la de la muerte de su bisabuelo. Durante varios años huyó de los esclavistas y finalmente lo capturaron porque un hombre de otro clan les dijo dónde se escondía. Fueron hasta Sumaloca y allá lo asesinaron, pero antes de hacerlo lanzó un oscuro presagio contra los que lo entregaron. Él era un sabio, brujo, digamos. Decía que todos los demás hermanos de diferentes pueblos también van a ser esclavizados y van a ser matados, van a ser que se acabe la gente, pues por decir, exterminio. Y ese vaticinio de muerte acabó cumpliéndose. Bienvenidos a La Vorágine, la historia de la fiebre del caucho. Un podcast que desteje los hilos invisibles entre la obra de José Eustacio Rivera y nuestros días. Yo soy Shaquet Masaya. En este capítulo rastrearemos el origen de la fiebre del caucho. Descubriremos a los artífices de la explotación a gran escala del árbol de siringa y las prácticas de las que se valieron para imponer su ley. Episodio 2. Los árboles que lloran. Lo que conocemos hoy como la fiebre del caucho ocurrió en dos momentos. El primero entre 1879 y 1912, y el segundo entre 1942 y 1945. En esa primera etapa encontramos a personas como Fitzcarraldo, interesados en recorrer la selva para hallar los árboles de siringa que los harían ricos. Esa seguridad sobre la fortuna que podían construir a partir del caucho se debía a un descubrimiento fortuito del inventor estadounidense Charles Goodyear en 1830. Mientras experimentaba, accidentalmente Goodyear dejó caer una mezcla de caucho y azufre sobre una estufa caliente. Cuando volvió a revisar, se dio cuenta de que el caucho ya no se derretía con el calor ni se rompía con el frío. Era flexible, resistente y mucho más duradero. Así descubrió el proceso de vulcanización, que transforma el caucho natural en un material mucho más útil. A partir de ahí, empezaron a usarlo en neumáticos, botas y otros objetos que todavía utilizamos a diario. Por eso se disparó la demanda de caucho. Lo que sí hay que incidir es que no es solamente el caucho, ¿no? En realidad es una etapa de una visión extractivista, modernizadora y positivista. Él es Juan Carlos Lacerna, historiador y profesor peruano. Durante varios años ha estudiado la historia del Amazonas y su proceso de colonización. La extracción de oro también fue importante, pero poco a poco, claro, el incremento de la demanda mundial por el caucho convierte a la extracción de este recurso quizás en un elemento fundamental de los intereses amazonistas. Los sueños de progreso que despertó el caucho se extendieron desde Brasil hasta Colombia. Ese antecedente del sueño americano sedujo también a los pequeños artesanos indígenas, como el bisabuelo de Blas Candré, que mencionamos al principio de este episodio. Los caucheros les prometían herramientas y una aparente mejor vida si se sumaban a las expediciones en búsqueda de siringa. Pero en realidad acababan esclavizados. Mi abuelo se fue solito. Se fue en un barco de vapor por el Putumayo y
En bodegas iban niños, niñas, jóvenes, viejos, todos. Los llevaban para Iquitos. En su comunidad y por todo el predio Putumayo se rumoreaba sobre los beneficios de sacar el caucho. Los hombres contaban que un tal Benjamín Larrañaga, un pastuso que llegó al Amazonas aproximadamente en 1880, les daba trabajo a los indígenas en sus caucherías. En el trayecto trabajaban recogiendo leña para hacer funcionar el barco de vapor. Y ahí empezaron los problemas para el bisabuelo de Blas. Entonces le armaron con machete y hacha para que fueran a traer leña. Y él fue en medio de eso. A los que recogían poca leña, los caucheros los castigaban con un garrote. No importaba si eran mujeres, niños o ancianos. También amenazaban con decapitarlos y botarlos al río si armaban un motín. Entonces por allá ya mi abuelo dijo a los demás compañeros, bueno, yo estoy pensando que yo no quiero seguir sufriendo, dijo, y si no por ahí vamos a quedar muertos y no vamos a llegar donde que nos están llevando. ¿Quién se une? Dijo, usted. Como 6 personas se unieron con ese pensamiento. Decidieron seguir adelante en su viaje hacia Iquitos, en la Amazonía peruana. Pero en el camino los indígenas conspiraron para atacar con machetes y palos a la tripulación. El plan era organizar a los más fuertes adelante, para que ellos redujeran al primer grupo de tripulantes que los vigilaba. Luego romperían las cadenas con las que mantenían atados a los indígenas, para finalmente atacar al segundo grupo. Si todo salía bien, podían apoderarse del barco para escapar. Y así sucedió. A todos lo mataron y lo botaron al río. Y ya cuando no había ninguno de ellos, ya con hacha rompieron esas cadenas que estaban con candado. Y fueron a la bodega a coger comida, todo lo que ellos querían llevar. Huyeron a Brasil y en algún punto abandonaron el barco con los cuerpos de los caucheros escondidos en las bodegas. Cuando los peruanos lo descubrieron varios días más tarde, se dieron a la casa de los indígenas. Entre ellos estaba el bisabuelo de Blas, que buscó por todos los medios regresar a Colombia para esconderse. Y lo logró por varios años, hasta que lo delataron. Benjamín Larrañaga, el hombre del que habla Blas Candré, fue uno de los primeros caucheros en operar en el Amazonas colombiano. Pero no fue el único. Al lado suyo estuvieron Crisóstomo Hernández y Abel Calderón. Los 3 llegaron hasta esta región después de trabajar varios años en el Caquetá, extrayendo quina y caucho negro, una variedad de látex distinta a la del árbol de siringa. El comercio con Brasil y el método de extracción que usaban hicieron que el recurso se agotara más rápido de lo imaginado. Por eso, a finales del siglo XIX, se adentraron en la selva amazónica buscando nuevas oportunidades para su negocio. Larrañaga, en una embarcación peruana, navegó por el río Igará-Paraná hasta llegar a La Chorrera. Allí se encontró con varios pueblos indígenas, entre ellos los Huitoto, Bora, Muinane y Ocaina. Con la ayuda de estas comunidades, Larrañaga se dio cuenta de que salía una variedad de caucho blanco de la siringa, muy superior al negro que explotaba en Caquetá. El hallazgo lo empujó a negociar con los peruanos de Iquitos el permiso para colonizar la región y conquistar a los indios que la habitaban. Los comerciantes grandes, por ejemplo, tenían capacidad de negociar directamente con el gobierno y acceder a condiciones particulares, es decir, el Estado les reconocía el control de inmensos territorios y a cambio de ello, ellos ejercían funciones estatales. Mientras tanto, dentro de los territorios indígenas que tenían poco o nulo contacto con los hombres blancos, había una gran crisis sobre la forma en la que debían actuar con los caucheros. En el libro Holocausto en el Amazonas, el profesor Roberto Pineda recuerda que un indígena del pueblo Bora le contó que cuando llegaron los primeros caucheros, la gente se preguntaba sobre su naturaleza. Algunos decían que debía ser gente amable, pues sus tradiciones y Occidente estaban asociadas a lo bueno. La gran mayoría de estos relatos sobre los primeros contactos vienen de los caucheros, que estaban muy interesados en mantener su imagen limpia. Abel Calderón, uno de los comerciantes que antes mencionamos, escribió en su diario en 1933 lo siguiente: «Con prudencia y energía nos hicimos obedecer de aquellas tribus,
y establecimos comercio con ellas cambiando mercaderías por caucho. Esas mercaderías son las que antes mencionamos, desde hachas hasta espejos. Cuando un cauchero lograba comerciar con los clanes, solía vivir cerca de la población para ganarse su confianza y aumentar poco a poco la cantidad de caucho que recibía. Pero cuando los indígenas se negaban a comerciar, ejercían la violencia. Una de las formas más comunes era secuestrar con armas de fuego la maloca del clan. Ahí castigaban y mataban a los nativos para quebrar la resistencia. El mismo Calderón tenía un dicho con el que se hizo famoso en toda la región: trabajo y paz o guerra siempre. Además de las personas con las que administraban el negocio, los caucheros tenían un grupo dedicado a mantener sometidos a los indígenas. Varios eran colombianos y peruanos, pero llama la atención la presencia de afrodescendientes traídos desde Barbados. Blas Candré recuerda la historia de uno particularmente violento al que se enfrentó su abuelo Lorenzo. Había un negro que mataba gente. Ese era como, por decir, la mascota de ellos. Y a orillas del río llevaba a los niños, las mujeres, y lo mataban. Lo quemaban y los daban de comer a los perros. Lorenzo era un hombre muy fuerte, curtido por los años de cacería en la selva. Y según recuerda Blas, curado con tabaco por los sabios para ser también un hombre de guerra. Varias personas le dijeron a Lorenzo que tenían mucho miedo de ese hombre por su crueldad, así que él lo siguió hasta el río donde cometía los asesinatos. Un día mi abuelo se emborrachó y él dijo: yo a ese negro esta noche lo voy a pegar. Él dijo: ahorita yo lo voy a matar a ese negro. De alguna manera, el hombre se enteró de que Lorenzo quería vengarse por todos los asesinatos, así que decidió salir él primero para buscarlo y matarlo. Cuando Lorenzo lo vio desde lejos, empezó a seguirlo hasta algún lugar donde no pudiera pedir ayuda. Y en el momento preciso, atacó. Entonces, abuelo, apenas que se fue, cogió machete y lo macheteó en la cabeza y lo botó ahí. Y lo mató a ese negro. Lorenzo tuvo que escapar durante varios meses. Y para no repetir la historia del bisabuelo de Blas, empezó a vivir en distintos puntos del predio Putumayo. Nunca pudo regresar a su comunidad del todo. Murió siendo un anciano, sintiéndose paranoico hasta los últimos días, pues se imaginaba que los caucheros volverían para matarlo. Esa forma de administración y sometimiento que extendieron los comerciantes caucheros en todo el Amazonas estuvo apalancada también en el sistema de endeude. Más adelante en esta serie explicaremos en detalle cómo los caucheros mantenían enganchados a los indígenas. Basta decir por ahora que una de las primeras descripciones al respecto fue la de Joaquín Rocha, un viajero que recorrió la selva a principios de siglo. Refiriéndose a los indígenas de la Chorrera, Rocha escribió lo siguiente: los huitotos reciben un hacha y a cambio están obligados a dar lo que se llama un pago de caucho. Pero sucede que los indios son naturalmente haraganes y que posponen el cumplimiento de su compromiso de día en día. Hay que constreñirlos a ese cumplimiento. El endeude, que no era otra cosa que esclavitud, les dejaba grandes réditos a los comerciantes del caucho. Eso impulsó el crecimiento de ciudades grandes en la selva, como Iquitos en Perú y Manaos en Brasil. Hay trabajos que evidencian que Manaos fue la gran ciudad que logró enriquecerse y llevar adelante incluso proyectos de modernidad urbana, calles anchas, empedrados, puertos. Iquitos también intentó convertirse en una ciudad moderna y lujosa, inspirada en las metrópolis de Europa. Los ricos caucheros que vivían allí construyeron edificios elegantes usando materiales importados del viejo continente, como azulejos de cerámicas y hierro. También contrataron arquitectos europeos para diseñar casas y mansiones con detalles de estilo francés e italiano. Uno de los ejemplos más famosos de ese sueño es la Casa de Fierro, diseñada por Gustave Eiffel, el mismo arquitecto de la Torre Eiffel. Fue construida con hierro traído desde Lyon y se convirtió en un símbolo de la extravagancia de la ciudad. Quito llegó a tener 4 o 5 salas al mismo tiempo. En cines, en la década de 1910, 18 consulados y un consumo altísimo de alcohol, además. Más o menos en 1901, La Chorrera, que antes de recibir ese nombre había sido llamada Colonia Indiana por Benjamín Larrañaga, se consolidó como el principal centro de embarque de caucho hacia Iquitos y Manaos.
Aquí vale la pena explicar de la forma más sencilla posible cómo era la ruta del caucho desde el Amazonas hasta Europa. En la chorrera lo embarcaban en canoas o botes grandes que seguían el cauce del Igará-Paraná hasta el río Putumayo. Ese era, según los caucheros, un tramo especialmente peligroso, pues se enfrentaban a corrientes fuertes, enfermedades tropicales y ataques de indígenas que se resistían a la explotación. Desde el Putumayo, el caucho seguía su ruta hacia el sur, cruzando la frontera de Colombia y Perú, hasta llegar al río Amazonas. Este tramo era largo, pero solo desde allí las embarcaciones podían conectarse con Iquitos y Manaos. En estos puertos, el caucho se cargaba en barcos más grandes que seguían el Amazonas hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Y ahí, las aguas los llevaban hasta Londres, Liverpool o Hamburgo. Para tener una dimensión de cuánto caucho salía desde Perú hacia Europa, basta con decir que en 1902, según los datos del profesor Roberto Pineda, se exportaron 1.700.000 toneladas. Pero estos números y las miles de libras esterlinas que llegaban hasta los bolsillos de los caucheros no significaban nada para los pueblos indígenas. O bueno, significaban tristeza, porque entre más demanda de caucho, mayor era su esclavitud. Manuel Safiama, autoridad de los Huitoto en la Chorrera, dice que fue como una cadena que crecía todos los días. Esa frase se la escuchó a sus abuelos, que fueron esclavizados por caucheros peruanos a comienzos del siglo. Eso contaba abuelo y mi abuela, que ellos sí miraron todo ese proceso de martirio. Manuel tiene 80 años y le cuesta hablar de la época de la cauchería. Con solo algunas palabras, los ojos se le llenan de lágrimas. Accedió a contarnos la historia de sus abuelos dentro de la maloca donde vive, pero sobre todo mientras mambeaba, que es el acto ritual de masticar hojas de coca mezcladas con la ceniza de un árbol. Por eso es posible que sus palabras se escuchen con dificultad. Eso era mis dos abuelos que vivieron desde su juventud en esa cauchería y se envejecieron y ellos están enterrados aquí en el cementerio. A sus abuelos los conoció con los nombres que les dieron los hombres blancos: Domingo y Rosalvina. Nunca supo cómo se llamaban en la lengua tradicional, pues si la hablaban, corrían el riesgo de ser torturados o asesinados. Como muchos otros, vivían bajo la constante amenaza de castigos si no lograban recoger el suficiente caucho. El problema era que la gran mayoría de indígenas no sabían cuáles eran las medidas de peso que tenían los caucheros. En su cultura no existía el kilo, el gramo o la arroba. Nadie sabía qué era quilaje, pues el que traía poquito, pues ya le hueteaban. Y así pues les decía que usted es perezoso, que si usted no va a traer harto, a usted le van a matar o le van a quemar. Aunque sobrevivieron a la Rañaga y más tarde a Julio César Arana, sus cuerpos estaban llenos de cicatrices por los golpes. Por los abuelos no saber el español, por no conocer leyes, pues le hicieron así. En ese momento, Manuel lleva su mano derecha a la espalda, imitando un látigo que golpea con fuerza. Su voz se quiebra y hay un silencio de varios segundos en el que llora. Sus abuelos nunca aprendieron español más allá de unas palabras. Por eso calculaban a ojo 1 kilo de caucho para que no los golpearan más. Sin embargo, otro de sus grandes temores era la lluvia. Pues con eso ellos madrugaban pues, a recoger la leche. La noche que llovía, pues era lo más triste, porque se convertía en agua. Con la lluvia, el látex que recogían de los árboles quedaba aguado y se perdía. Eso significaba sufrir nuevamente torturas. A Domingo, su abuelo, se lo llevaron a Perú. Pensó que acabaría allá sus días, pero en una rebelión de los indígenas cuando navegaban por el río Putumayo, logró escaparse, y durante semanas caminó por la selva. En algún momento se encontró con 2 cazadores del pueblo Bora, y ellos lo ayudaron a regresar en una canoa hasta la Chorrera. Dice Manuel que su abuelo no soportaba la vida sin Rosalvina, su esposa. Una de las personas detrás del martirio de Domingo es Julio César Arana. Arana, nacido en 1864, fundó en 1903 la empresa que en las siguientes 3 décadas se convirtió en el gran emporio del caucho amazónico. Sus diarios indican que desde 1901 hacía negocios con la Rañaga en el territorio que hoy le pertenece a Colombia. Pero 2 años después creó Casa Arana Hermanos,
cuya operación estaba destinada a exportar caucho hacia Inglaterra. En esa misma época, Arana se jactaba de tener bajo su mando a 12.000 indígenas de varios pueblos y estaba interesado en adquirir la mano de obra que había esclavizado Larrañaga por casi 10 años. El caso Arana nos va a llevar a una serie de reflexiones sobre la violencia que hubo, sobre la legitimación de esa violencia, la normalización de esas formas brutales de violencia. Aunque hasta este punto hemos narrado varios horrores cometidos por los caucheros, aquí empieza el capítulo más oscuro del genocidio. Julio César Arana acá para nuestros antepasados y hoy en día pues aquí nosotros lo consideramos una persona pues muy malo. Ellos tienen pues rabia los peruanos, ellos no quieren que Perú venga a la chorrera porque Perú nos acabó, por eso es que ellos no quieren que venga ellos a la chorrera. La historia del emporio que construyó Arana sobre las vidas de miles de indígenas es lo que les vamos a contar en el siguiente episodio de La Vorágine, la historia de la fiebre del caucho.